Y es como si lo comparamos con un país en el cual hay gasolineras, ¿no? Y tú vas con tu coche, que es el estímulo nervioso, y cuando se te acaba la gasolina, ¿qué haces? Te vas a una gasolinera, cargas y te vas a hacer más kilómetros. Pues eso es lo que hace el estímulo nervioso en momentos determinados. Entonces, a mí me cuesta de creer que existan todas estas conexiones a nivel de muchos lugares que médicamente lo conocemos, sin que existan estos lugares de reponer esa energía. Y para reponerla y poderlo conectar de la mejor manera, ha de haber unas células de memoria. Lo que pasa que hasta hace poco pensábamos que estaban todas en un lugar y yo creo que están más diseminadas de lo que son. Si esto es así y es real, somos energía en movimiento y esa energía puede hacer que ese estímulo nervioso altere su trayectoria solo con el pensamiento. Y entonces ya entramos en otra liga, que es la liga de pensar que ese cuerpo físico que tenemos realmente es un cuerpo físico y cuando se acaba nuestro recorrido en este planeta es el cero absoluto y el nada, o estamos conectados por un link a un alma en el cual esa energía quedará insertada en esa alma y luego volverá o no, eso es tema de otro día, pero cambia mucho la perspectiva médica en el momento en que tenemos en cuenta todas estas variables, porque la fórmula de la enfermedad cambia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del que podemos hacer. Quizá me he extendido mucho, pero es que de un sitio al otro. Es curioso porque en el programa anterior también, Kobe decía exactamente lo mismo, estuvo hablando del alma y precisamente decía que lo que el alma quería era experimentar, que estamos aquí para experimentar y que efectivamente pues cuando mueres no dejas de existir, sino que pasas a otra dimensión y que eres energía en movimiento, o sea que prácticamente decíais lo mismo. Sí, el doctor Francisco Barnosell, aparte de ser doctor en medicina y cirugía y demás, y estudioso, experimentador, investigador y todo esto, es promotor de una simbiosis o de una posible simbiosis o colaboración o forma de trabajo complementaria entre la medicina alopática al uso, la medicina normal, digamos aquí para los occidentales, y las otras medicinas, tanto alternativas como espirituales o del alma, etcétera. A mí me gustaría conocer, pues, tu opinión acerca de cómo ves este camino. Si ves que es un camino largo, si ves que es un camino posible, si hay muchas guerras que librar aquí o no hace falta librar ninguna y será una cosa que caiga por su propio peso o no. Me gustaría conocer y también que nos dieras información de cómo contactar o ponerse en contacto con, no sé si hay una asociación que se ocupa de promover todo esto y de buscar, pues al fin y al cabo lo que buscamos es que la gente viva mejor, ¿no? Y sea una medicina, se llame A, B, C o D, da igual, pero el tema es que hay muchos tipos y parece que todas tienen su función y que todas funcionan en una medida u otra. Entonces, me gustaría conocer un poco tu labor en el mundo de la promoción de los distintos tipos de medicina como forma complementaria de sanar y de cuidar al paciente, digamos. Yo jamás lo he visto bajo la perspectiva de una promoción o de un proselitismo, de explicar que algo, pues, en plan fundamentalista tiene que ser así. Yo simplemente creo que no hay nada en el mundo, bajo ninguna perspectiva, sea la medicina, la educación, la política o cualquier tema que me queráis sacar al uso, que sea rígido. La vida es movimiento. Y como dijo Einstein, la energía no se destruye, solo se cambia, ¿no? Y en todo, y en la medicina pues con más razón, a veces hay ideas nuevas, se cambian paradigmas, y no hay que ir muy lejos para recordar que en el mismo Estados Unidos sacaban de su colegio de médicos a los médicos que decían que el cuerpo tenía electricidad. O sea que no tenemos que ir muy atrás. Yo creo que dentro del respeto
es vital poder hacer entender a mucha gente esta filosofía de integración y de analizar situaciones nuevas, como las que estamos hablando, que el trasfondo de todo esto son el mundo de las terapias complementarias. Pero ¿cómo he llegado yo al mundo de las terapias? He llegado a través de gente de una calidad humana excepcional, que son capaces de hacer y de decir y de sentir cosas que son para los demás mortales realmente imposibles, y cuando rascas un poco como ser humano te das cuenta que son realmente únicos en su especie, de la forma como enfocan no solo al ser humano, sino la manera de cómo tratarlo y cómo poder no solo curarlo, sino sanarlo, que es un término que utilizo más de cara no solo al estado físico, sino al estado emocional y espiritual. Entonces, cuando consigues entablar relaciones con estas personas y ves que yo he tenido la oportunidad de poder estar a su lado en miles de situaciones y en diferentes culturas, desde Sudamérica hasta Asia, pasando por muchísimos países, hay un denominador común, porque cada cultura tiene su forma y su ritual de hacer esa sanación o esa situación para mirar de mejorar al paciente. Y aunque diga que la cultura de cada país es distinta, hay un trasfondo que es único, que es primero el amor incondicional de cara a esa persona. Segundo, trabajan con energía, moviendo energías. Tercero, como dijo la frase de Teilhard de Chardin en el 1871, que no somos seres físicos con una experiencia espiritual, es al revés. Somos seres espirituales con una experiencia física. Esto significa que nuestro destino es, en tiempo, que no existe allá arriba, estar en un concepto álmico, energético, y que en un momento determinado tenemos una experiencia humana, que nos parece muy larga, porque a lo mejor hasta vivimos 100 años, pero a nivel de universo eso es una lágrima, no es nada. ¿Se volverá o no para seguir con estas experiencias? Yo personalmente creo, que ya lo dije en una de las conferencias, exactamente creo que era en Albacete, Vida después de la vida, que coincidí con Raymond Moody, que hizo el primer libro en el año 72 de Vida después de la muerte, y yo creo que una sola vida es muy poco. Pero es que cuando hablas con mucha... es muy poco, digamos, como experiencia, ¿no?, de alma. Pero es que cuando hablas con la gente que son para mí esos perceptivos, que consiguen canalizar esa información que viene de otras dimensiones, te das cuenta que todos, hables donde hables, en cualquier lugar del mundo, te dicen lo mismo. ¿El mensaje cuál es? Que estamos en una experiencia temporal humana y que cuando esto llega a su fin, pues te vas a esa dimensión energética para volver otra vez, para mirar de que tu alma sea cada vez mejor. ¿Y qué significa volver otra vez? ¿Reencarnarte? ¿O no? Unos lo pueden llamar reencarnación, otros no. Realmente pensar que, como estoy muy cercano a este tipo de investigaciones, pues oigo y exploro todo tipo de situaciones, ¿no? Y realmente a veces te pone la piel de gallina de ver que esto puede ocurrir o no, pero tampoco quiero ir tan lejos como para ni siquiera afirmar de que esto pueda ser así. Lo importante no es eso, lo importante es que somos algo más que un cuerpo, y que si desde el punto de vista médico podemos explicar que hoy todo el mundo tiene un ordenador en su casa, bueno, todo el mundo quizá no, pero la mayoría pues sí. ¿Y dónde conectamos? Hay un cable, que va a una pared, que hay un enchufe, y de pronto dicen que hay algo que se llama Internet, que es como tener la biblioteca Espasa en el aire, en la nube. Bueno, entonces tú pones una palabra en algo que es un buscador, la que sea, y en 2 segundos tienes 100.000 resultados de respuesta. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que tú has pedido algo al Google, de pronto se ha ido a la nube y de la nube te ha bajado la información. Esto lo entendemos todos, hasta los de 80 años. Mi madre, que tiene 89, ya busca cosas de este tipo y lo sabe hacer. O sea que, bien, ¿por qué el alma no es así? ¿Quién te dice que nosotros no tenemos un alma que está en la nube, que estamos conectados por un link energético a ese cuerpo físico
Y ese cuerpo físico, cuando ya no está, esa energía sigue quedando en la nube. ¿Se quedará ya o volverá? Eso ya se hablará. Pero lo importante es que esto, si es así, que no quiere decir que lo sea, pero yo me hago la hipótesis de que puede ser de esta forma. Como médico, ¿qué ocurre? Cambia absolutamente toda la fórmula de la enfermedad. Primero, somos capaces de poder tratar a aquella persona, que el ser humano, yendo a esa nube, que le llamaremos alma, a esa zona espiritual, para en sentido inverso, bajar de la nube al cuerpo y mirar de estabilizar aquel cuerpo, para que suba su inmunidad, para que sus neurotransmisores segreguen aquellas proteínas necesarias para que tengamos nuestros guerreros interiores justo en el lugar preciso, para mirar de frenar lo que llamamos la disfunción. La disfunción es la aparición de la enfermedad. Bueno, pues si esto puede ocurrir así, tenemos otra forma de tratar a las personas, tenemos otra forma de acceder a otra medicina que no solo es la medicina más clásica. ¿Por qué? Porque entra la gestión de emociones, entra el estrés, entra la alimentación, entran otros parámetros que normalmente los médicos, hombre, cada vez hay más que estamos ya entendiendo que esto es así, pero estamos incluyendo dentro de la fórmula de la enfermedad otras variables y otros conceptos que hasta ahora no están en su sitio. Por eso hay que tener la mente suficientemente amplia para que si esto en algún momento alguien, no será mi misión, quizás será el que venga después de mí, pero puede traducir estas palabras en un empirismo, porque hay una máquina X que ahora resulta que traduce tal cosa, bueno, pues ya es el camino a seguir para ese cambio de paradigma y ampliar. Entonces, contestando tu pregunta, te diría que cada vez ya está ocurriendo, porque cuando yo empecé esto hace 15 años, había muchos médicos que trabajaban en estos temas, pero en silencio. Más de la mitad de ellos no han salido a la luz, porque tienen jefes, tienen hospitales, que no es peligroso hacer esto o decirlo, porque podrían tener un problema. De hecho, se siguen teniendo y a veces todavía más. Pero es evidente que esto es imparable, porque cada vez hay más países que lo están legalizando. Y de hecho hay la resolución número 75 de la Comunidad Europea del año 1999 que pide a los países que por favor incluyan las terapias complementarias, que hagan los protocolos necesarios para incluir las terapias complementarias dentro de la medicina convencional. Y en la OMS, en vez del año 1999, en el año 2006 ya se constituyó un programa que acababa en el 2014, y de 2014 al 2021 hay otro, en el cual ya lo dan por hecho de que esto tiene que estar funcionando. Entonces yo entiendo que hay muchos profesionales de la medicina que no están ni informados ni preparados para entender esto. Entonces que hay como actualmente una pequeña batalla de a ver quién tiene razón y quién no, y si esto se tiene que hacer o no. Yo creo que la verdad siempre queda en su sitio. Tardará más o tardará menos, y dependerá de la valentía de los profesionales que estén en el sistema. Porque el sistema cambiará porque los médicos de dentro van a cambiar, no porque hay una ley que dice que tienen que cambiar. Eso no ocurrirá así. Ocurrirá porque ¿qué está pasando? Pues que en los ambulatorios, en los hospitales, ya están haciendo terapias. Pensar que hay 367 terapias que yo he contabilizado en nuestro país, y que actualmente empíricas hay 14 que son las que utiliza el Anderson Center de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esas 300 y pico que no son, digamos, no están avaladas empíricamente? Se siguen haciendo. Y en España no hay una ley todavía que rija todo esto, aunque no tardará mucho en llegar. Entonces yo entiendo que como médico es difícil entender que haya alguien que pueda llegar a tocar o tratar a un paciente sin que haya una titulación y una responsabilidad civil detrás y un seguro. Entonces todo esto se tiene que llegar a organizar. Bien. Disculpar, quizá me alargo, pero no, paso de un interesante. tema al otro. No, lo que dices es muy interesante. Miro de no y ser además monográfico. Parece razonable y bueno, es así, de hecho. Pero quizá no haga falta, quizá hace falta, ¿no? Todo esto, ¿no? Lo que también haría falta un poco de sentido común en la profesión médica. Porque, y humildad y sentido común, lo primero de todo es, por ejemplo,
Si tú pesas 200 kilos y te vas al médico porque te encuentras mal, no te preguntan qué comes. Te dicen que te tomes esta pastilla y que mira, no mancha tan. Pero ni te preguntan ni qué comes, ni cuánto ejercicio haces, ni... O sea, el paciente de hoy en día está amaestrado, por decirlo así un poco fuerte, para ir al médico, someterse a lo que le diga, no preguntarle nada, sobre todo, no se vaya a ofender el médico, porque hay muchos, yo me he encontrado yo mismo, muchos médicos que si le preguntas qué me pasa, te dicen como, usted no tiene ni idea, usted está, pues, tómese esto. Esto me ha pasado muchísimas veces, no una ni dos, sino casi siempre. Casi siempre cuando iba al médico, porque yo hace 20 o 25 años que no voy, ¿no? Pero eso es un craso error, porque el paciente se cura antes cuando sabe lo que tiene. Claro, pero es que además... Lo dices, que es muy importante escuchar al paciente. Por eso digo... Escuchar al paciente y sobre todo el vínculo que se establece entre médico-paciente. Claro, eso es básico, pero por eso digo, hace falta primero tener un poco de sentido común y decir, bueno, yo estoy tratando a un paciente, no a un protocolo, ni un número, ni un síntoma, o sea, ni eso, ¿no? Y quizá la batalla venga por ahí, o quizá venga por el tema de la especialidad, de decir, no hay médicos especialistas en cosas, pues que haya unos que sean especialistas en medicinas alternativas, que sea una especialidad, para empezar, digo, y que por lo menos una persona como tú pueda asesorar en un centro, pues, de urgencias o de lo que sea. Yo he visto cómo le giran el feto a una chica con las moxas en San Joan de Déu. Son una terapia china que consiste en una especie de puro, como un puro habano, pero que lleva unas hierbas y demás, artemisa o lo que sea, y se aplican en unos puntos de acupuntura sin tocar a la paciente, se aplican a una cierta distancia y con ese protocolo concreto el feto gira para poder dar a luz, que si no tendrían que hacer cosas que no pueden hacer, ¿no? Como meter aparatos y demás, pues, y yo lo he visto hacer. Pues quizá ese sería el camino. Lo que no puede ser es que, oiga, señor, mire, yo peso 250 kilos, como fatal, no me cuente usted su vida, usted tómese esta pastilla y venga dentro de un mes. Sí, pero es que en nuestro país es más complicado que todo esto, por una razón muy sencilla. En España no existe la especialidad de medicina integrativa como tal, que existe en Estados Unidos y en muchos países de Europa y algunos de Asia. O sea que lo que ha dicho la OMS desde hace un montón de años, de momento, en nuestro país no se aplica. El PSOE intentó aquí, sobre todo en Cataluña, intentarlo aplicar cuando gobernaban, pero hubo tantas utilidades haciendo esa ley que al final no salió, por muchas presiones de todo tipo, pero fueron los que lo intentaron. Actualmente no existe. Entonces, fíjate tú qué contradicción. En nuestra zona, estamos hablando de Cataluña, y más concretamente en Barcelona, pero también hay lugares fuera de Barcelona, como en Terrassa, Manresa, Mataró, que en diferentes hospitales públicos se está haciendo tratamiento de sanación energética como el Reiki. Entonces, la terapia complementaria del Reiki, que es de las más difíciles de poder demostrar, es la primera que entra en los hospitales. Eso como pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Entonces yo más de una vez la ayudo a defender, pues por dos motivos. Primera, porque no tiene efectos secundarios, esto está demostrado. Segundo, se empieza en estos lugares haciéndolo de forma gratuita. Tercero, se hace principalmente a los profesionales del hospital, sean médicos o enfermeras. Entonces es muy agradable su entrada, no da problemas, y una vez probada, cuando los médicos vengan van bien, oye, si lo probamos en el paciente de la cama 22, que quizá le iría perfecto, ¿no? Entonces pasa el tiempo y actualmente en casi todos los hospitales de aquí ya lo están haciendo. Pero cuando tú miras el listado oficial de ese hospital, no lo verás. Es como si no existiese. Y para darte un detalle, en el hospital clínico, en los 2 últimos años se han hecho 14.500 sesiones de Reiki. Con un equipo, un grupo de maestros, de maestros de Reiki que han ayudado en esas terapias complementarias. Ya no te digo, por ejemplo, en la Mutua Hospital de Terrassa, que hay un servicio de medicina integrativa
tal cual, os lo explico, o de salud integrativa. Porque claro, desde el punto de vista oficial y de colegio de médicos hay que ser muy puntual, porque si no existe la especialidad no la puedes poner en la lista. Y medicina integrativa va después de medicina interna. O sea, tú empiezas por alergología, empiezas por la A, la B, la C, llegas a la M y te encuentras medicina interna. Y luego sigues con neurología, tal, ¿no? Por las letras del abecedario. Y claro, en medio, al principio, se colaba la medicina integrativa. Entonces, a la primera de cambio tenías a uno que decía, oiga, esto no es una especialidad. Y tienes razón. Jurídicamente, la ley dice que no está dentro de las 50 y tantas especialidades que existen. Entonces, ¿dónde la pones? Pues en un anexo que pone los duelos, la estética, la salud integrativa, eso sí que lo puedes poner, porque es salud integrativa, pero no la puedes poner como especialidad. Entonces, yo entiendo que hay muchos profesionales ortodoxos de la medicina que cuando ven según qué transgresiones les duele el alma. Entonces, intento estar en medio para entender que hay cosas que jurídicamente no se pueden hacer, pero tampoco podemos seguir con el establishment para que todo siga igual que antes. Hay que ir un poco más lejos, pero siempre con el respeto adecuado de no ofender a nadie. Y hay una cosa que sí que... O sea, estamos viendo como desde un lado, desde la parte médica, como que estáis proponiendo un nuevo camino, pero creo que también la sociedad civil deberíamos participar, ¿no?, en la creación de ese camino. Como siempre, la sociedad civil nos avanza, porque más del 55% de los pacientes han probado alguna vez alguna terapia en su vida, con lo cual siempre el pueblo va delante de la ley. Entonces la ley va detrás, como siempre. Entonces, yo hace no mucho instauré unos cursos en la universidad de peritos en medicina integrativa, porque pensé, empezarán a haber problemas y no tenemos gente preparada para defender esto delante de un juzgado. Y bueno, ya salió la primera jornada, ya funciona. O sea, fíjate tú que primero, ¿qué ocurre? Primero, aparece en la sociedad. Segundo, quien sea, tengan titulación o no, empiezan a trabajar con pacientes. Sean personas de a pie, sean terapeutas, o sean enfermeras, o sean médicos. Es igual. Se hace. Luego hay problemas de denuncias, y entonces dicen, no, esta gente no estaba preparada para hacerlo, no tenían el título, no tenían el local pues legalizado, y luego vienen los colegios de médicos o las universidades y dicen, cuidado, hasta aquí sí o hasta aquí no. Entonces, ¿qué han de hacer? Unos cursos, unos másters para que la gente tenga ese título. Pero en España debe haber más de 150.000 terapeutas con la menor o mayor titulación, cada uno en lo suyo. ¿Y quién es el que va a regir esto? ¿Y bajo qué norma? Entonces, cuidado cuando salga una ley, que saldrá, que vendrá el reglamento, que es lo más importante. ¿Qué es lo que se rige? ¿Y cómo se rige? Entonces, yo tengo las ideas muy claras que ha de haber al menos un profesional de las ciencias de la salud, que son médicos, farmacéuticos, psicólogos, técnicos de laboratorio, biólogos, toda esta gente que está en las ciencias, que tienen titulación universitaria, pueden estar dentro de un lugar trabajando, y allí pues vendrá un terapeuta que a lo mejor pues ha hecho cualquier tipo de máster o no de alguna terapia en concreta, y bajo su responsabilidad civil, que la tiene que pagar, asociado dentro de una asociación X, la que sea, porque han de estar unidos, digamos, en grupo, como responsabilidad de grupo. Luego está un seguro profesional, que no es el responsabilidad civil, es otro. O sea que una vez tengas todo esto, yo creo que ya puedes entrar a hacer tu trabajo. Entonces, claro, saldrán muchos terapeutas que me dirán, oiga, yo hace 30 años que estoy haciendo, no va a venir nadie a mí a decirme cómo lo tengo que hacer, o que tengo que hacer tal curso. Bueno, es como todo. Cuando aparece una ley nueva, dan un margen para que la gente que está en esta situación se acople. Pero los nuevos que vengan tendrán que cumplir con todas las leyes, digo yo. Entonces, como es terreno resbaladizo, hay muchos que no quieren que se mueva y que se quede así, pero estamos cansados por la historia que vivimos de toda la vida, que las cosas cuando cambian siempre se hacen más restrictivas, también es verdad que se hacen más profesionales, y que la única manera de caminar es siempre ir hacia adelante, investigando, ¿no? Y es el pueblo el que lo pide.
O sea, actualmente muchísimos pacientes dicen, es que yo no me atrevo a decirle a mi médico que he hecho tal terapia, porque igual me saca gorrazos de la consulta. Bueno, pero en otros te puedes encontrar al médico que te diga, pues oiga, me parece bien que haga esto y además haga esto otro. Ya empieza a ocurrir esto. Porque lo importante no es el paciente que viene que te dice, doctor, cúreme. Es empoderar al paciente y decirle, yo te voy a acompañar en el camino de tu enfermedad y vamos a tomar decisiones juntos. Algunas son principales y son situaciones médicas y otras a lo mejor son de terapias complementarias. Vamos a ver la que nos va mejor para tu camino. Bueno, esto que acabas de decir es casi, bueno, una maravilla, ¿no? El día que llegue a ser así. Perdona, esto ya se está haciendo. Sí. Lo que pasa que será real cuando se pueda hacer en hospitales y en ambulatorios. A mí que se hagan en consultas privadas está muy bien, porque hay profesionales que lo hacen. Pero la sociedad cambia cuando hay algunos que la quieren hacer cambiar con respeto, con profesionalidad y con sinceridad profesional. Eso es muy importante. Muy importante. Bueno, de hecho, he leído tu libro Entre dos aguas y bueno, pienso que es un libro muy sincero para empezar. Después que hablas mucho de humildad, hablas mucho de respeto, hablas mucho de estudiar otras formas de hacer las cosas, siempre desde el respeto, siempre escuchando, siempre intentando aprender. ¿Y por qué no puede ser así? ¿Por qué no pueden las dos medicinas cooperar y estudiarse mutuamente y ver que tienen que aprender una de la otra? Eso sería lo lógico y lo normal, ¿no? Entraríamos en terreno resbaladizo porque están los intereses creados, por un lado, pero yo no creo que sea lo más importante, en sentido negativo, a la contra. Lo más importante a la contra es la desinformación. Es gente que no conoce absolutamente nada del tema y se permite el lujo de hablar y de decir esto no va bien, esto es una tontería, esto pues son cosas que no tienen manera de cómo comerse. Y yo estoy cansado de recibir llamadas cada día, pensar que yo tengo casi 500 emails cada medio mes, de todo tipo de fauna, médicos, terapeutas, pacientes, locos, hay de todo. Gente que me explica cosas que le ocurre, o sea, y yo desde hace 4 años, cada martes, me encuentro en un lugar concreto con algunas personas para pues estar accesible a ellos a ver qué me explican. Entonces, conozco de todo, gente que me viene y me explica pues una situación pues muy lógica desde el punto de vista de las terapias y otros pues que me dicen que haciendo tal locura pues el paciente mejora y eso pues claro, a mí me cuesta de creer, pero yo al menos los escucho una vez. Y muchísimas veces lo pruebo, porque si no lo pruebas no lo puedes saber. Bueno, pues esta es la gran ventaja que hay, ¿no? de escuchar a esa gente y tirar hacia adelante haciendo situaciones nuevas para caminar juntos. Entonces, yo creo que esa desinformación que tienen muchos profesionales, a veces me llaman y me dicen, mira, yo te llamo no porque creas lo que haces, porque no me creo nada de todo esto. Hombre, tú pues lo dices de manera más seria quizá, pero yo no me creo nada. Pero mi mujer resulta que hace Reiki y me está tocándome las narices todo el día para que te llame. Y ahora pues quiero que me expliques lo que haces. Bueno, entonces cuando le explico lo que hago, resulta que tienen un familiar X que se encuentra pues en sentido que está enfermo, ¿no? Y que tiene algún déficit importante. Entonces lo visitamos en equipo, hacemos su recorrido, que no es una sola persona, sino que actúan pues diferentes profesionales en todo este recorrido, desde la alimentación, desde la gestión de emociones, la visita de medicina interna para saber lo que tiene, cómo empezó, el origen de la enfermedad, que es vital, saber cuándo empezó, los tratamientos que ha hecho, las pulsiones electromagnéticas a las que está sometido, su ética, su moral, todos estos detalles entran dentro de esa historia clínica, inclusive hasta su espiritualidad, para sacar una conclusión de dónde camina, por qué ha ocurrido aquello. Y el paciente, en la estadística personal que yo tengo en referencia, normalmente puede haber unas mejorías realmente buenas entre un 15 y un 18%. Que no son todos los pacientes se curan, no, es un 15 un 18. Pero es que otro 12% que médicamente estaban destinados a irse en poco tiempo, entre 1 y 2 años, son gente que ha podido llegar a vivir 6 o 7 años. Entonces, claro, si te toca a ti esa lotería y te dan 2 años y luego vives 7, pues 7 de calidad además, pues es una gran diferencia. Y claro, a mí lo que me preocupa es por qué ese 70% pues no conseguimos nada.
Y claro que está la genética y está la gente que no hace los deberes y el que quiere tomarse una pastilla y mejorarse, y cuando le dices que ha de cambiar su gestión emocional, pues no. Claro, la gente lo que quiere es una respuesta rápida cuando hay una enfermedad. Te tomas una pastilla y enseguida te has curado. Bueno, te has curado, has mejorado o se te ha calmado. En cambio, cuando vas a este tipo de terapias complementarias y has de hacer una lista de un folio entero de deberes y te lo has de currar, pues eso es más complicado. Pero yo creo que soy un amante de la síntesis de las dos medicinas, porque primero actúo como médico, esa es mi madre profesional, llego a un diagnóstico y cuando tengo el diagnóstico y he hecho el recorrido de ver qué es lo que tiene aquel paciente, qué es lo que ha hecho para mirar de curarse y por qué ha fracasado la medicina o está estancada, miramos desde otro ángulo. ¿Qué otro ángulo? Pues ¿cuándo empezó esa enfermedad? Pues mire, yo ya le dije al médico que en enero tuve ese problema. Bueno, muy bien, la medicina sabe que en enero usted comenzó su enfermedad. Pero ahora explíqueme un año antes lo que le ha pasado a usted. No, pues mire, 2 años antes se murió mi mujer y claro, lo he pasado muy mal, luego, claro, lo pasé tan mal que el negocio pues ha ido a menos, he tenido que casi cerrar, mi hijo está enfadado conmigo y hay una mala relación. Pues a lo mejor esos 2 años antes su inmunidad bajó porque tenía ese problema de gestión emocional, porque no hizo un duelo adecuado y toda aquella falta de previsión hizo que no estuviese en su labor profesional como tenía que estar. Todo esto ha actuado en su cuerpo, creando una disminución de respuesta, sobre todo respuesta inmunitaria, que es la que provocará luego que esas células que están dentro, que son dañinas, tengan un crecimiento exponencial anómalo. Entonces, como médico que está en el medio de las dos medicinas, por un lado, utilizo la medicina convencional para mirar de solucionar el problema, llegar a un diagnóstico y poner un tratamiento, pero por el otro, entro de lleno en el mundo perceptivo para escuchar a esa gente que no tienen estudios quizá y que hablan desde otra dimensión y que me llegan a decir que esa percepción puede empezar en el momento en que hace 1 año y medio o hace X meses hubo una problemática importante en el cual hay un cambio interno de esa parte de funcionamiento del cuerpo. Entonces, si esto lo tomamos como cierto, también podemos desarrollar todo un pack de tratamiento, de terapias complementarias, como ayuda a la medicina siempre. Esto no es en vez de, por eso, y voy en contra de lo que tengo escrito en ese libro, que pongo la experiencia de un médico con las terapias alternativas. Pero claro, esto hace X años y esto ha quedado anticuado. Ya no son alternativas de nada, son complementarias, que significa subirse al mismo caballo, los dos. Y Francisco, estamos viendo que, estás hablando, estás presentando de que utilizamos esas terapias complementarias para sanar. ¿Existen vías también para prevenir? ¿Hay maneras de hacer una gimnasia de prevención a través de...? Sí. Cada vez hay más gente que lo pide. Realmente cada mes hacemos un par de fines de semana de talleres de todo tipo. Hace poco hicimos uno que era medicina y sanación. Y vinieron pues 18 personas, de las cuales 15 eran pacientes que tenían disfunciones físicas, pero había 3 que venían para mejorar. De los 3 había uno que estaba perfecto, pero quería tener una mejor calidad de vida. O sea que cada vez hay más gente que se sube al carro para saber qué es lo que tiene que hacer para prevenir que no caiga en la enfermedad. Fue curioso este coloquio que hicimos con esas personas, porque se trataba de hacer primero que ellos enviasen una historia de un folio, 2, de su enfermedad, qué es lo que pensaban mejorar con ese taller. Luego yo los visité, luego hicimos un ritual de relajación de aquel paciente antes de entrar en un ritual de sanación. En sanación, la sanadora en este caso trajo pues información concreta de ese paciente, pero del origen real de esa enfermedad, no del origen médico que conocía como médico.
Bueno, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, había uno en concreto que tenía un tema de patrón familiar y que iba desarrollando toda una patología pues por una gestión incorrecta de sus emociones ya desde muy joven, potenciado por un subyugo paterno enorme que luego se transformó en el marido, que luego se transformó en el hijo. Claro, aquella persona estaba pues muy mal. Y esto hay que cortarlo de alguna forma. Y la medicina, ¿cómo lo hace? Pues dándole una serie de medicación para mirar de que no tengas angustia. Yo creo que hemos de ir a esa dimensión energética para mirar de hacer un corte limpio allí, cuando el paciente consigue entender aquellos síntomas que tú se los explicas desde los dos mundos, desde el mundo médico y desde el mundo más energético y de sanación. Entonces, cuando esa persona entiende ese recorrido, solo que lo entienda, aunque no haga nada, ya hay un cambio y una metamorfosis en su cuerpo enorme. Si encima hace unos deberes concretos en terapias complementarias, en meditación, en mindfulness, en par biomagnético, en Reiki, te encuentras en que el equilibrio de aquella persona empieza a segregar otro tipo de neurotransmisores con unas proteínas estables en algún lugar en el cual antes provocaba enfermedad. Claro, es más complicado de lo que os estoy explicando. Esto es un resumen un poco por encima para que podamos seguir hablando. Pero en realidad se mueven muchísimas cosas allá adentro cuando ocurre esto. Entonces, el paciente que mejora más es el que, no el que hace mejor los deberes, sino el que cree, a ciencia cierta, de que esto que estamos hablando es cierto, que él es capaz de crear dentro de sí una nueva visión. Y esa creación de la nueva visión modela y modula ese cuerpo por neuroplasticidad. Se crea una vía nueva. Yo el ejemplo que les doy es, por ejemplo, yo no sé hablar ruso. Bueno, pues voy a ponerme a hablar ruso. Tengo un profesor que está aquí delante y cada día de 5 a 6 voy a hacer el curso, ¿no? Y hoy toca pues las primeras clases. ¿Qué pasa con mis células? Pues que de 5 a 6, que lo saben porque siempre es la misma hora, unas células determinadas del cerebro que están dedicadas a una función concreta, que ya tienen una labor, tú tienes una fábrica y tus obreros tienen una labor concreta. Y ahora lo que tú les estás diciendo es, a partir de mañana de 5 a 6, además de esto, vas a hacer este otro trabajo. Hombre, no fastidies, voy a hablar con el sindicato. Esto es lo que te dirían los obreros, ¿no? Pero como en el cerebro no hay sindicato, pues ¿qué pasa? Que tenemos doble o triple ración de labor. Cuando ha pasado X tiempo, ellos saben que de 5 a 6, además de lo que están haciendo una nueva labor. Esto se entiende, ¿no? Pues esta nueva labor se llama neuroplasticidad, que significa una vía nueva que acabas de fabricar. ¿Y quién te dice a ti que si yo hablo con el paciente, empoderándolo, con el amor incondicional, y creo ese factor de energía entre ambos, no consigo crear esa vía nueva con la complicidad de los dos y sobre todo de la suya, creando algo nuevo que en su cerebro no es capaz de discernir el mundo real del mundo virtual. Por eso crea esa vía nueva. ¿Y esa vía nueva qué hace? Equilibra totalmente ese lado eléctrico, energético de su cuerpo, creando que todos los neurotransmisores y todas las proteínas y todas las hormonas estén en su lugar con la finalidad de subir la inmunidad. Y cuando sube la inmunidad, tenemos nuestros guerreros dentro de nuestro cuerpo físico a punto no solo de defender el castillo en la prevención, que es lo que me preguntabas, sino de curar la enfermedad. Muy interesante, ¿eh? Esto... Vamos a hablar un poco, después de todos los problemas que ya hemos solucionado, o sea que la gente ya puede en realidad buscar vías, porque fácil no es, ¿no? Pero buscar vías, y ya no voy a alargar más el tema de cómo acceder a esto, sino que cada uno se tiene que buscar la vida un poco para intentar compaginar las dos medicinas, porque hoy por hoy no hay una fórmula fácil para acceder a las dos medicinas a la vez. Cada uno tiene que buscar, pues, qué le interesa más en cada momento, informarse, buscar buenos profesionales y lo de siempre, ¿no? Perdona, Coque. No, es que por lo que estamos escuchando es como que parece que este nuevo camino
precisa una participación activa mucho más grande por parte del paciente. Por supuesto. Entonces, cuando dices esto tú de buscar, yo creo que esa búsqueda misma, ese proceso de búsqueda y de salir al mundo y encontrar nuevos canales ya es sanador. Sí, sí. Pero ya es una voluntad, ¿no? Es una voluntad. Pero cuidado, que todos tenemos esa capacidad de sanación, pero la hemos olvidado. Hace mucho, no, bueno, tampoco muchos, digo, yo diría unos 200 años hacia atrás, cuando no estábamos tan civilizados, los seres humanos tenían un contacto mayor con la naturaleza. Entonces, los movimientos digamos, grupales, la gente salía del campo para irse a las grandes ciudades, porque había pues mayor posibilidad de éxito en la vida, ¿no? Y esto los alejó de su medio natural, que es precisamente la naturaleza y el campo, ¿no? Este tipo de vida, en esas colmenas, en las cuales pues hemos ido creciendo, sobre todo en el efecto sanitario. Imaginaos pues cómo tenían que ser pues las cloacas o los váteres o los sitios con más posibilidad de infección en esa época de hace 200 o 300 años. Ya tenía que ser terrible. Ahora está todo muy controlado, pero en aquella época no. Claro, poco a poco el ser humano ha ido cambiando ese lugar y nos hemos olvidado de esa frecuencia de contacto con la Tierra, que según la resonancia de Schumann, que está en el 7,8, y encima el planeta va cambiando, porque sabéis que ya se está hablando de que si va más rápido, que si gira, que si... O sea, están ocurriendo situaciones a nivel energético que están cambiando las cifras de equilibrio entre el cuerpo humano y la naturaleza. Entonces, muchas veces a mis pacientes les digo, es que, bueno, si no es el mes de enero, claro, pero ya cuando llega el buen tiempo les digo, oye, tienes que caminar descalzo, aunque sea 10 minutos por el campo, porque necesito que descargues todos esos iones, que son los negativos, porque yo no puedo llenar tu cuerpo de buena energía si antes no te sacas la mala. Y eso, los 3 sitios idóneos son las cascadas, los ríos y el mar. Pero también está la naturaleza. Entonces, nos olvidamos de estas situaciones. Y eso es vital. Por eso van cambiando las cosas, porque cada vez somos más conscientes de que esto es una necesidad y una realidad. Cuidado, porque también me encuentro gente que está pasado de vueltas hacia la medicina natural y me viene con una obstrucción de estómago porque tiene una tumoración y me dice que le aconseje un sanador para que se la cure. Le digo, oiga, usted está equivocado. Usted necesita un médico que le opere o no, y que cuando esto esté curado ya hablaremos de cómo le mantenemos en el tiempo. O sea que hemos de ser críticos también los que se han pasado al otro lado, que los hay y cada vez más. Entonces, ese respeto también ha de tener una profesionalidad para saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento como profesional. Por esto también hay muchos médicos que, digamos, para los más ortodoxos se han pasado al otro lado. Y eso tampoco es buen negocio. Hay que estar un poco en la línea media, porque al fin y al cabo tienes unos estudios que tendrías que aplicar con aquel individuo y potenciarle el fenómeno natural de sanación, autosanación, que todos tenemos esa capacidad. Es verdad que unos la tienen más que otros, pero si lo potenciamos, la mitad del trabajo está hecho. Es aplicar el sentido común, ¿no? Sí, pero es que tú crees que hay mucho sentido común. No, ya ves cómo va la sociedad y no hay más que encender la tele un día para ver cómo va el sentido común. Sí, yo también creo que hay poco sentido común, pero también porque nos lo han quitado. Es decir, aparte de no estar en la naturaleza, que es cierto, no tenemos contacto apenas, es que nos han quitado no sé cómo decir, es decir, la gente va al médico para que le cure y la gente va al terapeuta para curarse ellos, así resumiendo. Al médico se le da todo el poder para que haga lo que quiera contigo porque tú eres un ignorante absoluto. Eso es lo que yo he entendido durante mi vida, en mi experiencia con la medicina. Y tú haces lo que el médico te dice y punto. Y te duela, no te duela, eso da igual. Tú has de seguir esta pauta y se ha acabado la historia. Hasta ahora, o hasta hace unos años. Y en cambio en el terapeuta enseguida te das cuenta de que el que se tiene que sanar eres tú. Es decir, tú te haces un corte con un bisturí en una mano y el médico no te cura nada. El que se cura es tu cuerpo. Y esto nos pasa a todos. O sea, el poder de curación propio, o sea, el que cura... Hay una frase muy buena que me gusta mucho, que no sé si es de Quevedo, que decía, el médico... ¿cómo era? Dios cura y el médico pasa la factura. ¿No?
Entonces, un poco va por aquí. No pasarse al otro lado, pero es que nos han metido en el lado contrario, en el de la medicina. Yo tengo familiares y amigos que para ellos el médico es un dios. Y es indiscutible eso, aunque se dé... Porque es que médicos buenos hay muchos, pero malos también hay muchos. Y a mí, a un amigo mío en concreto, un médico que está ejerciendo tranquilamente, le recetó 2 medicamentos que eran absolutamente incompatibles con una posibilidad real de causar la muerte. Esto se lo dijo otro médico y le dijo, no entiendo cómo te han podido prescribir esto una persona que ha hecho la carrera de medicina. Hay los muy malos. Entonces, si tú le... Sí, pero si... Hay gente mala. Sí, pero si a una... Esta profesión en concreto es una profesión a la que si le entregas todo el poder, estás vendido, porque como pilles uno malo, hay que tener un poco de sentido común y decir, bueno, el médico me ha dicho esto, yo creo que el médico tendría que ser un poco más un guía. Sí, pero hay malos, hay despistados, hay buenos, hay regulares, pero lo más importante es que tienen un título que le permite poder hacer lo que quieran. Y entonces eso tiene las dos vertientes. Por eso dices que hay mucha gente que crea con los ojos cerrados pues a esos profesionales. Y hace no mucho, unos 30, 40 años, existía ese médico de siempre, de la familia, pues que luego se convirtió en los médicos de familia, pero que no es lo mismo. Y que conocía pues a la patología pues de todos, ¿no? De la madre, del padre, de la abuela, hasta del perro. Lo sabía todo, del amante, del vecino, lo sabía todo. ¿No debería ser así? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la profesionalidad, la cantidad de pruebas nuevas que hay que hacer y esas colas enormes hasta que te las dan. Y has de hacer todo ese recorrido. Y entonces el médico no te quiere ver hasta que tengas todos esos resultados delante para poder hacer ese diagnóstico. Y por otro lado, está la gente que ha entendido que somos más que un cuerpo, que somos un lado energético, y que buscan el plan B para mirar de solucionar sus problemas, porque quieren ese contacto más íntimo con esa persona cercana que podían tener a su lado, llámese terapeuta o médico integrativo, y que va a utilizar otros medios de tratamiento o los médicos más los de las terapias. Entonces, tiene menos efectos secundarios y yo creo que la mayoría de ellos te explican el verdadero origen y recorrido de esa situación tuya, con lo cual el paciente se siente mucho más apoyado. Pero la fauna es diversa y de gente loca y mangantes y estafadores hay en todos lados. Entonces, claro, la pregunta del millón, ¿cuál es después de esta charla que tenemos hoy? Oiga, les he escuchado, me ha encantado lo que dicen, pero ahora yo mañana tengo un problema. Ahí está. ¿Y a qué puerta llamo? ¿Qué puedo hacer? Y depende de la puerta que llame, también puedes llamar a la puerta adecuada y que aquel día aquella persona pues no esté inspirada. O sea que, y encima estás en la consulta de la calle tal, en el sitio del 3er piso. Y yo lo que quiero es que me vean, porque yo tengo una patología importante, en un hospital. Ah, no, en los hospitales solo hacemos cosas muy concretas. O sea que esto es un principio en el cual se están abriendo muchas puertas, cada vez habrá más, y somos un poco los pioneros de que estamos viendo las cosas de otra forma, y detrás nuestro ya están llegando gente con otras ideas, sobre todo los médicos jóvenes. Una de las cosas que más me hizo ilusión un día es que me llama el hijo de un amigo y me dice, oye, acabo de entrar en 3º de medicina, aquí en la facultad, y he visto a 3 alumnos con tu libro. Y yo me quedé así como diciendo, ostras, pues es bueno, porque al menos les abre la mente a otras posibilidades, no están solo cerrados en la medicina convencional. O sea, yo creo que tienen que ser muy amplios para entender, y más hoy día, no solo de medicina, sino de informática, de electrónica, de ingeniería. Han de saber un poco de todo, porque el mundo que se les avecina, aunque vamos a tener muchas facilidades tecnológicas, de poco te va a servir si luego no sabes qué botón tocar. Oye, nosotros hemos nacido que no sabíamos nada de informática. Yo fui de los primeros médicos que en el hospital clínico, y así lo puedo decir con voz muy alta, tuvo un ordenador con 24K, no gigas, no, Ks, y con un CD de 7,5 creo que era como un disco pequeño, y con una impresora que tenía un papel continuo con agujeritos
al final. Y venían los médicos, sobre todo los de laboratorio, que fueron los primeros que lo acoplaron en lo suyo, y lo que más les gustaba era aquella impresora que pasaba el papel con los agujeritos. Y te decían, bueno, ¿y con esto qué haces? ¿No? Con esto tengo una conexión con una máquina y me analiza pues unas variables y tal y cual. Y claro, no entendían de nada. Y estoy hablando de los años 80, que no están tan lejos. Claro, pues el médico del futuro tiene que estar impregnado de esa tecnología y al mismo tiempo tiene que tener un alma interna que vea con amor incondicional y que vea con cierto respeto y con cierto empoderamiento a ese paciente para ayudarle en esas situaciones de llegar más lejos de lo que llega estrictamente la medicina. Y yo creo que ese es el camino. A nivel de prevención, y que comentaba Carlos, claro, vivimos rodeados de antenas y de todo tipo de electrónica y de radiaciones, ¿no? ¿Tú nos aconsejas el uso de pirámides, orgonitas, algún tipo de piedras que... Porque, por ejemplo, yo he comprobado personalmente que las orgonitas realmente bajan muchísimo la radiación de una habitación o de una estancia, ¿no? Por ejemplo, ahora que se duerme con el móvil conectado al lado, con el wifi conectado del móvil, etcétera, pues yo creo que es una súper ayuda eso. ¿Nos puedes contar un poco el tema pirámides, si es efectivo como prevención? Es terreno muy resbaladizo. Y te explico por qué. Cuando yo hice un curso en París con un gran terapeuta que se llama Jean-Jacques Brelouzot, que es uno de los geobiólogos radioestésicos más importantes del mundo, está llamado en todos lados para que haga estudios energéticos para las poluciones electromagnéticas de las zonas, de los locales, de las casas. Pensar que hay 2 países en el mundo, que son la India y México, que tienen prohibido construir nada, hablo de casas, urbanizaciones, hoteles, lo que sea, edificios, en lugares que ha habido campos de batalla, respetando esas energías, porque se han dado cuenta cuando los han dejado que la gente que vivía allí pues les pasaban cosas. Francia, aunque no lo tiene en la ley, en el reglamento lo tiene prohibido, sobre todo en la zona napoleónica. Hay sitios que está absolutamente prohibido porque son lugares realmente de mucha muerte, ¿no? ¿Pero qué pasa si las personas se enfermaban? Bueno, pues construían allá y les pasaba a nivel energético de todo. Pues la gente que es más perceptiva pues notaba esa sensación, esa vibración de la gente que se ha muerto allá y se ponían enfermos, más enfermos que los que estaban en otras zonas. Lo que pasa que unas cosas, lo que sabemos los profesionales que estamos metidos en esto, porque lo hemos estudiado y investigado, y otra cosa es lo que sale a la luz pública. Y solo no voy a explicar mucho, porque es terreno resbaladizo como he explicado, pero te voy a explicar solo un pequeño dato. Un profesor de una ciudad española, catedrático, un día estudiando esto, descubrió que había una cifra en la cual a partir de 20, y no voy a hablar para no dar pistas, pues había una patología. Entonces hizo un estudio de unas zonas y de unos lugares y daba 2000. ¿Vale? Y de 20 no podía pasar. Claro, 2000, tenemos un problema. Habemos un problema. Lugares habitados. Sí. ¿Qué pasó? Ningún problema. Viernes. Hay Consejo de Ministros, ¿no? Pues donde puso 20, se pusieron 20.000. A partir de ahora el reglamento dice que a partir de 20.000 es cuando será problemático y no 2.000. Tema solucionado. Y ya está. O sea, las poluciones electromagnéticas en las casas, yo cuando hice todo este curso y los estudios que he hecho a posteriori, inclusive en clínica, con diferentes terapeutas, hay cosas que son evidentes, son de sentido común, como dice Monse, ¿no? Los móviles, todo lo que tenga la lucecita roja que se enciende, que significa el mando a esta distancia, no tiene que estar a menos de 7 metros nuestro. Una cosa es que esté 5 minutos, 1 hora en el salón, pues no pasa nada. Pero toda una noche con 7 horas de sueño, que haya esto, que tengas el wifi, el módem. O sea, te puede... Hay gente que lo aguanta todo,
y no le pasa nada, porque yo estoy cansado de ir a casas a hacer estudios electromagnéticos a ver qué ocurre, y en las parejas siempre hay uno que no nota nada, que puede ser él o ella, y el otro que es un perceptivo enorme, y aquel, cualquier mosca que vuela, le provoca un problema. Entonces, para el duro, pues no pasa nada, pero para el otro realmente tenemos un problema. Entonces, como siempre ocurre lo que estoy explicando, pues lo sencillo es evitar todas estas problemáticas, porque aquel pues seguro que tendrá un síndrome pues de sensibilidad múltiple, o tendrá pues unas neuralgias, o no dormirá por la noche, y hoy día que en nuestra sociedad pues duerme poco porque hay 1000 agresiones, pues si evitas todo este tipo de situaciones con un manito térmico que se baja y se corta toda esa corriente, pues tienes una solución. Esto respecto a las casas, que ya no te hablo de las antenas parabólicas, de los repetidores, de todas estas cosas que son agresivos. Pero también es agresivo un cable, que ahora puedo mirar por la ventana y seguro que encontraré algún cable que va por la fachada de estos eléctricos, o de antena, o de fibra óptica, que lleva información, y que yo mismo, conociendo el problema, he caído en la trampa. Porque un día se me ocurre decirle a mi hijo que en mi casa, de aquí del barrio de Gracia, pues que no me llegaba la señal de wifi. Y viene mi hijo, que es un friki, pues como todos los hijos que tenemos, y dice: papi, esto está arreglado en 2 minutos, no te preocupes, mañana compro un aparatito que vale, venga, afloja, dame 20 euros y mañana está solucionado. Y me trae un aparatito así de pequeño, que es un multiplicador de señal a 1500 hercios, me lo pone allá y tengo wifi en toda la casa, ningún problema, por más gordos que sean los muros. Y cuando está puesto yo me pongo a pensar y digo: oye, ¿cuántos hercios dices que tiene esto? Papi, no pasa nada, el otro tenía 200 y este tiene 1500. Digo: ¿con 1500? Se nos van a caer las orejas por decir algo. Total, que me he quedado sin wifi, pero prefiero tener las orejas en mi sitio. O sea que instintivamente miramos de solucionar problemas del día a día, y esto nos lleva a un camino a veces sin solución fácil. Con respecto a la pregunta que has hecho, una vez ya asumido que hay problemas, pero estos no son los mayores, porque los realmente importantes son las impregnaciones energéticas que hay a veces en los muros de las casas, pues por gente que ha vivido allá, o el mueble de la abuela, que es maravilloso, que es pequeñito, que tiene dorados, que tiene un espejo, que pasó la guerra civil en no sé qué Checa y luego ha cogido una energía pues que no es la correcta, y lo tienes allá como el mueble maravilloso que vale un pastón y que lo pasarás a tus hijos, y que a lo mejor aquel mueble no tenía que estar allí. Como una máscara que puedas comprar en la selva de no sé dónde, que a lo mejor no tiene la frecuencia idónea para estar en una casa. Bueno, pues dicho esto, ¿cómo te proteges? Primero, anulando todo este tipo de situaciones dentro de tu casa, pero si os explico la realidad de los estudios que hice sobre, por ejemplo, la ropa, los relojes que lleváis, si ahora os saco los relojes, los ponemos aquí encima y saco mis aparatos para medir, seguro que te está alterando tu ritmo cardíaco, porque va con una pila que no hace la frecuencia adecuada y te altera tu equilibrio a nivel corporal. La ropa, que está hecho con unas fibras que a lo mejor vienen del petróleo, del no sé qué, y no resuena bien contigo. Ya no hablo de los zapatos o de los complementos en las mujeres: anillos, pulseras, pendientes, cinturones, todo esto que llevamos encima. Y no depende de la marca, porque yo he hecho el estudio en concreto. Y te puedes comprar un bolso de marca maravilloso y puede ser peor que uno que compres aquí en los manteros, pero que la frecuencia que tiene pues vibra en otra sintonía mejor. O sea que no depende de lo caro, con lo cual despista más. Entonces tú me hablas de la prevención. Entrar en pirámides o orgonites, has dicho orgonites, cuidado. Porque los orgonites buenos son los que vienen de una zona determinada del Cáucaso, esos son los buenos, y hay otros que vienen de otra zona que son radiactivos. Tú coges el aparato y lo pones y la aguja se te va al otro lado. Entonces, claro, es que cuando sabes realmente dónde estás, como no vas a poder dar una solución a la gente que nos está escuchando, tampoco te puedes volver loco y de pronto comprar y rebozar tu casa de orgonites o de piedras de cuarzo o de obsidiana, poner una pirámide en el tejado, tener unas telas de aquellas que son tipo foscurit con aquellas cosas metálicas para que las ondas no te lleguen. O sea, nos dirían que estamos sonados, y tampoco es la solución. Yo creo que la solución es el sentido común y mirar de no tener en casa todo este tipo de cosas. Y sí que a veces hay
piezas de cerámica que te reequilibran energéticamente, comprado en lugares concretos, pero la mayoría de las veces, y hablo de porcentajes altísimos, son un engaño. Y entonces solo en lugares o en personas con cierta profesionalidad y que ves que se dedican a esto pues durante 20 años o 25 años y tienen un nombre, pues yo los adquiriría allí porque realmente funcionan. Bueno, yo hablaba de hechos por uno mismo, ¿eh? O sea, no comprados, sino fabricados por ti mismo. Hay una serie de... ¿Con qué materiales? Bueno, con los materiales que se utilizan para esto, que son básicamente una resina, metal, que puede ser aluminio, y algún material orgánico. Bueno, tú y yo somos muy bricoleros y somos capaces de hacer esto. Bueno, claro. Coger a la señora Pepita de aquí enfrente y ella quiere pagar 20 euros y que le den la mejor pieza. Antes en los teléfonos, no sé si os fijabais que vendían una especie de pegatinas que decían y tal y cual. Sí. Y esta persona que yo comento, pues tenía hecho unas cerámicas que realmente yo he hecho pruebas con bioelectrografía, que es como la base de la foto Kirlian. Haces la foto de los dedos antes de hablar, después de hablar 20 minutos y al cabo de 2 horas de hablar 20 minutos, cómo queda la energía de los dedos. Por eso lo probaba con las piezas que funcionan y las que no funcionan. Y el 90% de las que están al uso por ahí no van. Yeah. Solo algunas funcionan. Y esas frenan absolutamente todo ese efecto contagio de esa vibración. Pero no nos engañemos, lo que va mejor es un fijo. El móvil es terrible. Cuando haces un EEG del paciente antes y después de haber hablado, las ondas cambian. Y yo mismo hablo con el móvil, pero miro de ser corto y de hacer pues mensajes cortos. Pero luego, si tienes que ir con la neura de pensar, ¿dónde llevas el móvil? ¿En el bolso? ¿Lo dejas en el coche? Por comodidad muchas veces lo llevas en el bolsillo. ¿Tan cerca de la zona genital? No es nada bueno. O sea que llega un momento en que estamos tan polucionados en todos los niveles y no he empezado a hablar de la alimentación, ni he empezado a hablar de los productos cosméticos, ni de cuando hay bichos en tu casa tipo hormigas o lo que sea y sale alguien allá con un spray y empieza a rociarlo y luego pones la comida encima y te lo llevas a la boca y te lo comes. Sí, sí. O sea que cuando yo he hecho estos estudios os aseguro que he pasado 3 meses que iba con 10 ojos y no comía de nada pensando a ver dónde está la situación. Luego te normalizas y te vuelves otra vez un ser humano, porque cuanto más sabes, peor. Y no podemos evitar los móviles, porque no lo puedes evitar. Vayas donde vayas. Pero os explico esto para que entendáis que hay un montón de patologías. Es que hay un error. A veces la gente se piensa que esa tecnología nos provoca la enfermedad. Yo no digo que haya algún caso que la provoque. Pocos. Y cuando digo pocos pueden ser un 3%, muy pocos. Otra cosa es que tengas tú una predisposición de alguna disfunción que tengas en tu cuerpo y aquella tecnología te haga aparecer la enfermedad en un 30%. Eso sí que es grave, porque esa tecnología que tenemos nos acelera un proceso que estaría dormido. Entonces, ¿qué haces y qué decisiones tomas? Pues para eso están las leyes y gente pues como nosotros que sabemos y conocemos y hemos estudiado e investigado todo este tipo de cosas, tenían que escucharnos y decir un poco, marcar unas pautas para tener un reglamento y saber dónde nos tenemos que mover. Porque es evidente que cada vez cuanto más tecnología utilizamos y cada vez va a ir a más, tenemos que saber cuáles son los efectos secundarios que nos pueden afectar no solo a nosotros, sino a nuestro intelecto. Muy bien. Hemos preparado algunas preguntas, así personales cada uno. Ay, que sean fáciles. Y yo tengo la mía. Tengo 2. Bueno, tengo varias, pero quisiera hacer por lo menos 2. Una es la pregunta temática, que la preguntaré después, pero antes quiero una personal. Yo, personalmente, desde que tengo uso de razón, o sea, hace poco, pienso que, bueno, hace unos 20 años que vengo diciendo que nuestra generación va a vivir 150 años. Entonces pienso que o te cuidas un poco o vas a tener una tercera edad de 80 años, lo cual pues va a ser insoportable, ¿no? ¿Qué piensas de esta...? Yo estoy convencido de que
pienso pasar de los 100 años. Bueno, actualmente ya estoy en edad de jubilación. En concreto, pues no tomo ninguna medicación de nada y mi cuerpo está en su lugar. Hace poco me hizo un chequeo de todo y hasta el médico me dijo, hostia, qué raro, ¿no?, con la edad que tienes. Pero bueno, ves gente con 10 o 15 años menos que están tomando 15 pastillas cada día. ¿Cómo se ha llegado a este nivel? Pues a veces sin hacer demasiados deberes, pero sí llevando un tipo de situación pues bastante, no digo solo ordenada, sino interiormente con una ética muy correcta, estando en tu lugar, que es lo que más afecta a nivel emocional sobre todo, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que mucha gente de nuestra generación va a llegar rondando los 100 años. Otra cosa, que es lo que ves hoy día, que sí, que tienen 90, 95 años y ya no tienen la memoria que tenían, no están muy limitados físicamente, y si están además pues intelectualmente, pues esto es un drama, porque para qué vivir tanto si luego no estás ni siquiera para coordinar las ideas, ¿no? Pero desde luego sería fantástico poder llegar a pasar esa edad de los 100, pero tiene un problema enorme esto. ¿Qué problema? Los hijos tenemos que enterar a los padres que esto es lo normal, ¿no? Y no causa un dolor extremo cuando al revés, que el padre tiene que enterrar al hijo, eso es un drama. Ahora tú imagínate que tú vives pues 110 y tienes que enterrar a tu hijo pues que tiene 90 y a tu nieto que tiene 70 porque ha pasado lo que sea. O sea que cuidado, que cuando hay una cosa común que se vive mucho en los hospitales hacia el final de las vidas de muchos pacientes, que te dicen, ya en tinc prou, ya tengo demasiado de lo que he visto. No solo de lo que vive socialmente, sino de lo que le ha pasado en su entorno cercano, que no solo es su familia, son sus amigos y demás. O sea que esa segunda familia, que es el núcleo de amigos, ojalá, de aquí a 15 años, pues como la familia no está, pues estamos los amigos. Y tenemos pues varios que tienen 100 y pico, siempre y cuando llegues con una calidad certera. Si no, ahí es donde entra otro factor de pensar si vale la pena o no. A mí desde luego me encantaría seguir haciendo el indio como lo hago, navegando como lo hago y que pueda seguir haciendo las cosas aunque sean con 100 años, pero tiene el problema de la calidad. Y la calidad, si no hay calidad y tú pierdes tu identidad porque ya no eres tú, no tiene sentido vivir con estas reglas de juego. La sobrepoblación, ¿no? Seremos quizás demasiados en el planeta y esto cómo se mantiene. Yo creo que se está llegando a un equilibrio ahí porque los países más poblados, que son Brasil, la India y China, ya están llegando a un punto de regulación en el cual han encontrado un poco la fórmula de no llegar más allá. Y ya no te digo de la vieja Europa y Sudamérica, ya han bajado esos índices de natalidad. O sea que a lo mejor hace un repunte, pero se puede llegar a un buen entendimiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese no es el problema. El problema es qué hacen tus hijos con un yayu de 100 y pico, cuando ellos a lo mejor... 85. No, bueno, había el caso de una pareja que fueron al ayuntamiento y ambos tenían, pues no sé, 105 y 103, ¿no? Y se fueron y llevaban 85 años casados, ¿no? Y dijeron, no, venimos al ayuntamiento pero nos queremos divorciar. Y dice, pero ahora se quieren divorciar, porque ¿cuánto llevan casados? Oh, desde que tenemos 17 años, 18. Dice, pero ¿y cómo es posible? Dice, no, porque es que ahora ya han fallecido todos nuestros hijos y que no nos aguantábamos desde hacía mucho tiempo, pero ahora ya no tiene sentido para nosotros continuar. Pero claro, se supone que los hijos también vivirán muchísimo más y que tendrán... De hecho, ya pasa hoy en día que hay gente con 70 años que está perfectísimamente y gente con 50 que está hecha un asco. Que esto antes no pasaba porque no llegábamos tan... Entonces, yo creo que pasará un poco lo mismo. 150 años me refiero con calidad de vida, claro, con una cierta... No como ahora una persona de 115, me parece que he leído en el periódico. Sí, la de la más antigua de Europa, sí. Dicen que es una española de 117. Sí. Bueno, pero claro, no puede hablar ni puede moverse, ni claro, eso no me refiero a eso. Yo quiero decir que con achaques durante 80 años. Porque, claro, con una calidad realmente que sea sumum, como puedes estar ahora, un poco más limitado en algunas cosas, pero entonces sí que vale la pena, ¿no? Pero si llegará, ¿crees que se va a llegar a Yo creo que esa longevidad? Se va a llegar a esa longevidad y además van a pasar cosas, eso es lo bueno. Lo malo es la tecnología aplicada en el cuerpo, ¿no?
que es los famosos chips. Ya. Los chips que nos van a poner pues para que el que sea diabético pues que le regule el azúcar, y no solo eso, sino que de eso, en el momento que te implanten algo dentro, pues hará esto y otras funciones. Sí, sí. Entonces vamos a entrar en un tipo de sociedad que quizá nuestros hijos lo van a ver cuando sean mayores, que o pasas por el aro o no estás dentro del nivel social, que te darán la opción. Si quieres entrar dentro de esta, no digo élite, de esta liga, pues tendrás que pasar por ello. Y pasar por ello a lo mejor significa llevar ese chip o implantártelo o no, porque es que no podrás entrar en ningún lugar, ni público, ni un banco, ni situaciones así, si no llevas esa, que de momento los más atrevidos pensamos que es un tipo reloj que luego te lo sacas y lo dejas en la mesita de noche. Pero tal como pintan las cosas, es muy posible que dentro de no mucho pues lo lleves insertado. Y habrá mucha gente que dirá que no, pero yo no sé lo que va a ocurrir, el tipo de mundo que nos va a tocar vivir. Yo hablaba justo antes de morirse con mi padre, que era del 19, y claro, una persona que ha ido al colegio en carro y que hizo la guerra y que vivió pues todas las penurias de lo que ocurrió luego, y luego llegó al punto máximo de la medicina, y siendo el presidente mundial de su especialidad, todo lo que ha vivido a nivel social, cuando le tenías que hablar pues de lo que significaba la vida en sí, cosas desde el punto de vista religioso, o la homosexualidad, o temas de educación, pues a esta generación hay cosas que le vienen grandes, porque decía, esto yo no lo entiendo, ¿no? Y lo asumo, y ¿qué vas a hacer? ¿No? Estás ahí. Pero claro, ahora tú ponte en el papel nuestro, ¿eh? Y dices, bueno, nosotros ya lo tenemos aceptado porque la sociedad ha girado, y ahora pues vamos, a nadie se le ocurriría ni siquiera hacer un chiste machista, ni siquiera estando solos. Ni siquiera estando solos. Pues ahora imagínate con 30 o 40 años más lo que puede ocurrir para que tú digas, yo por aquí no paso. ¿Qué sería? Como pensamiento, ¿qué sería? Pues que fuésemos implantados y rígidos con un gobierno pues que aquí o en Europa o a nivel mundial que nos haga pasar por aros que no queremos tener. Entonces volveríamos a esta libertad que siempre busca el ser humano de poder decidir por ti, ¿no? Que no decidan otros. Y en la medicina es lo mismo. Iremos evolucionando de una manera, pero siempre habrá, yo creo, la capacidad de elección. Lo que pasa que la capacidad de elección te lleva a un mundo en el cual las decisiones tienen un peaje. Y si estás en según qué liga, pues tienes a cambio unos beneficios. Puedes vivir con una libertad diferente, pero entonces el peaje es que a lo mejor no estás integrado en este tipo de sociedad. A Dios gracias, a lo mejor. Sí, sí. Pero es una reflexión de un poco lo que se puede avecinar. Sí, yo lo veo así, y creo que ya está pasando. O sea, en muchos aspectos, la diferencia entre el mundo industrializado y el tercer mundo es exactamente esto. Es una diferencia de la liga de los que hasta ahora han estado viviendo bien y los que estaban viviendo muy mal. Ahora empieza la cosa a cambiar, porque no sé si se puede sostener, ¿no? Un mundo donde hay una parte que come todo lo que quiere y tira la comida a la basura, y otra parte del mundo que está muriendo de hambre y de enfermedades y demás. Yo no creo que sea sostenible. Tendrá que haber un choque ahí. Pero es cierto lo que tú dices. Yo veo que la evolución va por ahí. Hay una película que no sé si es el Código 54 o el Código 59, donde se ve esto exactamente lo que acabas de contar, ¿no? Y hay un mundo dentro y un mundo fuera. Bueno, es el mundo de Orwell, que ya estuvo explicado también, hace muchos años. Lo que pasa es que dentro de la explicación de que fuese entendible con lo que decía. Pero es que lo que se nos avecina puede ser tan alucinante que puede sí que llegue el momento que digas, pues yo no, y ya está. Pero bueno, seré un yayo rebelde. No sé, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, yo era una pregunta relacionada con el libro. Tú dices que se nos avecina un futuro que de hecho ya es presente, con muchos cambios. Pero que estos cambios, si no he entendido mal, son cambios esperanzadores.
¿Hacia dónde crees que nos lleva esa esperanza? ¿Quiere decir que practicaremos más la bondad, seremos más humildes para entender otras formas de pensar, otras formas de hacer las cosas? ¿Qué significa que vamos hacia un futuro esperanzador? Yo creo que en resumen sí. Y pongo un ejemplo, hablando de la política, que si no recuerdo mal digo algo así. Y esto estuvo escrito hace en el 12, bueno, empecé a escribirlo en el 11, o sea, hace 6 años. Ya veis lo que ocurre con la política solo encender la televisión, ¿no? Todo está de una forma que hay un trasfondo económico que quién accede a él y por qué, ¿no? Entonces yo daba una idea en el libro, que es, yo no entiendo cómo partidos importantes, como algunos de los que tenemos presentes, hay gente que tiene muchos cargos del mismo partido. Yo creo que es un insulto hacia los otros que hay. ¿Por qué una persona tiene que tener 10 cargos cuando hay mucha más gente ahí dentro, ¿no? ¿O es que los demás no sirven? Entonces ponía como situación, los políticos no cobran. Punto. Es como nosotros cuando éramos jóvenes hicimos la mili, yo hice la mili. Pues ahora cuando te haces mayor, llega un momento que te jubilas y los 3 primeros años de jubilación te toca pringar. Y pringar significa que vas a ser político, te guste o no te guste. Oye, es que yo no entiendo. No hace falta que entiendas para ser político. ¿Tiene sentido común? Sí, pues ya está, ya eres político. Es que yo no sé ahora la economía, cuando me hablen en millones, oye, tú llevas tu casa, ¿no? ¿Tú vas a gastar más de 1.000 euros, que es lo que ganas? No. Pues encima vas a ahorrar, ¿no? Sí, 200 euros cada mes. Pues te puedes gastar 800. Pues en el ayuntamiento o en el gobierno es lo mismo con más ceros. Y tendrás un gerente que te ayudará a leer esos números con más ceros. Pero cualquiera puede llevar ese gobierno. Sin dinero detrás. Hombre, que le paguen el hotel discretito. Y que le paguen los gastos normalitos, sin paella diaria, pues a mí me parece bien. Pero nada de monumentos. Entonces todo jubilado tendría, si quiere cobrar, que pasar por ello. Entonces hay de todos, hay buenos, regulares, malos, pero al cabo de 3 años, adiós que viene otro, y sin ningún problema. Y se acabó. Aquí lo que se trata es de poder tomar esas decisiones. Pues lo mismo que te estoy diciendo aplicado en todo. Entonces nos ahorraríamos una gran economía y yo creo que vamos hacia un mundo mejor. La gente está cambiando muchísimo, se ha dado cuenta que hay un amor incondicional y un servicio de lucha hacia el semejante, de ayuda, en el cual evidentemente siempre están los listillos que se pasan toda la cola pues para llegar antes, evidentemente. Pero yo creo que cada vez habrá más y que estará fuera de moda el transgresor, el que no cumpla las normas. Porque los cambios que se originan en el cuerpo solo con intentar hacer algo por alguien sin pedir nada es brutal. Entonces muchas veces, a veces te dan las gracias, ¿no? Gracias doctor, o gracias Paco, o gracias Pepito porque me has ayudado en esto, sea medicina o no. Y quien le da las gracias a veces soy yo, de decirle gracias porque me has hecho descubrir en mí unos cambios que no podía ni imaginar que existiesen por esa ayuda que yo te he dado. Y que además se contagia con otros. Y yo creo que vamos hacia esto. Y que estará fuera de moda y de lugar no ir en este sentido y en estos cambios. Pero claro, en el camino muchos han de quedar porque no están en la misma vibración. Están en otra vibración más antigua, creo yo. Ojalá tenga razón. Sí, sí, desde luego. Carlos. Sí, yo quería hacerte una pregunta. O sea, antes cuando estabas hablando del link entre el alma y el cuerpo, te estaba escuchando y notaba cómo se me abría el corazón, ¿no? Como me ha venido una sensación de paz y de que eso no se puede no acabar, bueno, que hay una incertidumbre ahí. El caso es que he notado como que, qué bien me suena esto, ¿no? Esto es el efecto resonancia. Entonces, explicabas también al principio tu experiencia, esa que te ves en un plano cenital, en la sala de operaciones, y que estás viendo que es tu cuerpo el que está ahí debajo. Has explicado, no sentía dolor, pero ¿cuál era la emoción ese? Cuando vives algo tan transgresor, algo tan alucinante,
¿qué le pasa a uno mismo? ¿Se asusta? ¿Se le abre se abren todos sus poros y abraza lo desconocido? Porque siempre me ha quedado eso como, al menos para mí es eso, el desconocido como que va asociado con una carga de miedo, ¿no? Entonces, por una parte es eso, pero la otra es me gustaría poder que compartieras eso, ¿no? De cómo fue para ti el vivir eso a nivel como ser humano, como alma, ¿no? El verte ahí fuera. Como ser humano es brutal. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. De todo lo que me he podido experimentar es lo mejor. Por dos motivos. Uno, sabes que cuando el cuerpo se va, lo que viene es bueno. Y esto es algo que no se puede explicar. Hay que sentirlo. Y cuando he hablado con personas en la misma situación, todos tenemos ese mismo patrón. Cuando nos vamos de este mundo, lo que viene después, lo que pasa después, va de buen rollo. Aquello del castigo eterno, y vendrá el sable porque no has hecho lo que debías. Yo creo que no va así. Inclusive con las peores personas de nuestra humanidad que han podido hacer gran dolor, yo creo que ese paso, a nivel álmico, se irán a otra dimensión, a otro lugar, quizá no el tuyo, pero yo creo que ese momento es bueno para la persona. Y lo segundo, y lo más fantástico, es que le pierdes el miedo a la muerte. No es que te conviertas en un inconsciente, aunque a veces pienso que lo soy bastante, porque haces cosas, pues no sé, hace poco me subí a la copa de un pino para serrar una rama con una motosierra, y aquí se movía todo y pensé, ahora se me caeré, la motosierra encima, me cortará el brazo, bueno. Y claro, con la edad que tengo, hacer estas cosas que te puedes romper entero, pero lo haces, ¿no? Bueno, pues le pierdes el miedo a la muerte. No lo tienes. Y no es que te conviertas en una persona añosa, como decir, bueno, es igual. No, sencillamente, a lo mejor algún día ocurrirá que tendrás que marcharte, porque tenemos una misión de vida, estoy convencido, desde que nacemos. Y a lo mejor tu misión de vida, que a veces me lo preguntan la gente que tiene rondando los 100 años. Hace poco me preguntó una persona que tenía 98, ¿no? Dice, oye, yo ya he vivido mucho. Digo, pues sigue aquí, ¿no? Pues si sigue aquí es que todavía le queda hacer algo. Y a lo mejor eso que le queda hacer, lo tiene que hacer de aquí 2 años, y es una conversación con el kiosquero que tiene enfrente de 10 minutos, porque le va a cambiar la vida a ese kiosquero. No es ni siquiera su familia. Y esa es su misión de vida. O sea, que imagínese cómo le puede cambiar la vida a los otros, porque todos estamos interrelacionados. O sea, que lo más importante fue ver que realmente todo es bonito, y cuando has escuchado pues gente que canaliza y conecta con esa persona moribunda, gente perceptiva, chamanes, que están en el momento del ritual, de la muerte, en el momento que aquella persona se va, y están conectados y te van explicando lo que le dice la otra persona. ¿Cómo es ese paso hacia el otro lado? Todo lo que está ocurriendo. Que le dice cosas a su pareja que solo él sabe. Con lo cual es real que es esa persona, no es otra. Y están en esa fila en la cual se encuentran con otras personas hasta que llega un momento que van caminando hacia una luz, como un túnel, y ahí desaparecen. Y es como un silencio que se hace, pero un día o 2 después de que el paciente se ha ido. Eso es lo que he podido vivir con ciertos chamanes. Entonces, claro, le pierdes ese momento porque está feliz, no tiene dolor. Vienen sus amigos y sus familiares a recogerlo. Lo vienen a ver, se lo llevan. O sea que no está solo. Y sobre todo, no hay pena. Entonces, le pierdes ese miedo, sabes que será un momento bonito y vives con una alegría distinta. Entonces, los parámetros que tienes quizás son diferentes a los otros. Esto no significa que vayas con el coche cogiendo las curvas a 200 por hora. No te conviertes en un inconsciente, pero sí que realmente ves la vida de otra manera y tu escala de valores cambia hasta tal punto que desde el dinero, la amistad, la familia, los negocios, todo lo que tienes que hacer cambia de una manera brutal y coge un diferente sentido. Un sentido de equilibrio de lo que tienes que hacer, y lo que predomina sobre el recorrido es ese amor inconsciencial que tienes por los otros,
que es el mejor pago a nivel de felicidad que puedes tener, porque la felicidad no es más que pequeños eslabones de momentos idóneos. Pero cuando tu cuerpo los asimila como tal, tu crecimiento interior es brutal. Y dando es cuando te das cuenta de que esa felicidad te hace no solo buena persona, sino te hace un paciente que no está enfermo. Ese es el gran pago. Y es lo que aprendí de esa situación. Pues no es poco, eso. Sin palabras, ¿no? Yo lo esperaba al revés. Sí, se me ha quedado grabado el instante. Ha quedado claro. Pero ¿no? tu cuerpo ha resonado con esa vibración, porque cuando hablamos, esa vibración, las palabras son vibración. Yo creo que el mundo del futuro, sobre todo el de la medicina, los grandes avances serán los que podemos hacer un efecto de resonancia con la vibración, con unas frecuencias determinadas. El estudio de las frecuencias será el gran kit del siglo XXII, en el cual posiblemente te meterás en una máquina como un escáner, como una resonancia, te meterás adentro y habrá una serie de altavoces que montarán unas vibraciones determinadas y tu cuerpo saldrá ya curado con esas frecuencias que van a solucionarte esa patología. Yo estoy convencido de que va a ser así. Sí, existe ahora una máquina, me parece, una terapia máquina que se llama el Quantum. Sí, el Quantum lo Es conozco. algo parecido. El Quantum lo que hace es hace un diagnóstico energético de los dedos a través de Photokirlian, te hace un dibujo, te hace todo un diagnóstico de todo el perfil dedo a dedo y al final te da un recorrido de lo que tienes que hacer y te hace un tratamiento con unas frecuencias determinadas según lo que tienes como patología, porque a 415 hercios o a 517 o a 824, cada hercios determinados vibra con tu cuerpo para sanarlo, ¿no? Lo que pasa que es una máquina. Sí, no es lo que decías Y tú, las pero la máquinas, idea más o menos... La idea es esta. Es Lo que esa. pasa es que la máquina tiene algoritmos. ¿Y quién inventa los algoritmos? Una persona. Y esa persona a veces redondea esas cifras de 4,5 a 5, ¿no? Porque queda mejor. Ya está. Y yo creo que ahí genera muchos errores cuando tú estás en una diferencia milimétrica analizando una huella energética en el cual arriba tienes, pues yo qué sé, la visión y a 1 milímetro tienes la nariz o tienes el pie. No. Una diferencia de un algoritmo de unas décimas te puede cambiar automáticamente de patología, con lo cual, cuidado. Entonces yo les aconsejo a los que trabajan con esa máquina que tengan una experiencia de 5 a 10 años, porque antes van a cometer muchos errores por ese milímetro de diferencia. Entonces yo lo que sí he podido ver, que son estudios de ingenieros que han hecho de la música de Mozart o de Liszt o de Bach, que en aquella época no había ordenadores. Y sin embargo, cuando tú pones la música en ordenador y ves la gráfica que te da su música, es brutal, porque ni queriéndolo hacer con un compás lo harías mejor. Y esto era de oído solo. Entonces hay un efecto resonancia con según qué patologías y con según qué órganos que les va mejor la música de Mozart, la música de Liszt o la de Bach, y que hay un efecto de curación en esas personas subiendo la inmunidad. Y esto está demostrado empíricamente. En cambio, cuando le ponemos la música chillona, digo chillona de estas que nuestra generación no entiende mucho, quizá la música máquina y tal, pues ahí no se provoca nada a nivel energético, demostrado empíricamente, ¿eh? Podríamos estar hablando aquí 3 días. Yo creo que es que nos hemos ido un poco de tiempo, tampoco mucho, pero ¿tenéis alguna pregunta más? Bueno, ya. Yo tengo la pregunta temática, que es una pregunta que pensamos pues hacer en cada programa una diferente, ¿no? Y entonces las personas que nos escuchan o nos ven, pues pueden también responderla o proponer nuevas preguntas, etcétera. Y en este caso he escogido una que es muy misteriosa para mí. ¿Qué es esta? ¿Qué es la belleza? ¿Qué significa la belleza? ¿La belleza es la verdad? La belleza como tal para mí es el equilibrio de diferentes paradigmas en relación al tema en el que estamos hablando. Si es un tema físico, si es un tema etéreo, si es un tema emocional o espiritual. Yo diría que es el equilibrio coordinando diferentes factores
que se traduce en una dimensión de felicidad. Para muchas personas la belleza siempre lo asocia al sentido físico y se olvida de la belleza interior, que no es palpable ni demostrable en cifras. Por esto que cuando hay un equilibrio, y yo diría, ya que estamos hablando del tema, que mezcla felicidad, energía y espiritualidad, se traduce en una situación placentera, duradera, y en la cual, cuando miras hacia adentro, te sientes feliz. Si esto lo aplicas también al lado físico, pues yo creo que lo que diríamos en catalán un rodolí. Muy bien, pues me ha gustado mucho esta respuesta. No me lo había mirado nunca así. Yo lo veía, no más físico, pero más energético. Lo miraba yo quizás solo por la parte energética, por ejemplo, ahora mismo con el ejemplo que has dado de Mozart, de la música de Mozart, que tiene una belleza extrema. Eso yo lo veía más así, más que quizás sea más simétrico, sea más... Es que siempre que intentamos hablar de belleza, pero es imposible no tiene por qué ser simétrica tampoco. Ahí está, disociarlo de la simetría, ¿no? No tiene por qué ser simétrico. Y en la arruga está la belleza, ¿eh? Sobre todo hablando muchas veces de la mujer en sí, que es que traen arrugas. No, la arruga significa todo tu recorrido, tus cicatrices de la vida, y cada cicatriz es un detalle, un punto de belleza, si lo ves así. La simetría, y muchos de los cuadros de Picasso son asimétricos, si lo ves en perspectiva, pues tienen esa belleza. Turner, que es un impresionista también, y en aquellos colores que utiliza, y no es nada simétrico, y en cambio tiene una belleza que a mí me emociona. Por eso que me gusta lo irregular, muchísimas veces, que no siempre tiene que ser simétrico. Otra cosa es la persona física, que claro, si es irregular en la cara, pues es muy incómodo mirarla, pero porque no estamos acostumbrados, porque cuando ves el hombre elefante y ves ese alma pura que tenía dentro de sí, esa alteración de la naturaleza se transforma en un amor, porque lo que hay dentro pues es como la bestia de la bella, ¿no? Ajá. Pero claro, hay que estar... Pero es un misterio en todo caso, ¿no? La belleza es una cosa misteriosa. Porque... Yo creo que no, para ¿No? nada. Yo creo que es la perspectiva que tiene cada uno de verlo. Y si lo miras en el plano físico, pues te quedas limitado. Pero piensa que esto es tan sencillo como cuando hablamos de un mundo plano. En el momento que el mundo es plano, pues solo ves esa parte, digamos, física que no se mueve. Ahora, en el mundo plano, de pronto la esfera crece y se hace una naranja. ¡Ostras! ¡Qué diferente es! Porque entonces la raya, el triángulo, hablan con la esfera y le preguntan, ¿qué es el mundo en relieve de las 3 dimensiones? Y entonces él lo ve diferente, porque ya es una esfera. La belleza es eso, es mirar de ver cualquier dimensión sin limitarte con un parámetro. Y cuando miras hacia adentro, tus coordenadas y tus variables son distintas de las humanas, de las simplemente físicas. Son las etéreas. Y las etéreas no son más que lágrimas del universo de los que estamos formados. Esas cenizas de cuando hubo el Big Bang. Y el ser humano es eso, una lágrima de universo. Muy bien. Carlos, ¿quieres...? Estamos sin palabras, ¿verdad? Sí. Bueno, pues antes de despedirnos y de dar algunos datos de contacto, si te parece, Francisco, sí. O sea, es que no sé cómo quieres, es que tampoco sé si hay una consulta donde la gente se pueda dirigir a ti o no, o qué tipo de contacto se puede tener. Hay una consulta, yo trabajo en el Hospital Delfos de Barcelona. Ajá. Pero ¿haces la consulta integrativa? Sí, hago la consulta clásica y también la consulta integrativa y ayudo lo que puedo a la gente. Y mi email es muy sencillo porque es mi nombre @ y mi apellido. O sea, es paco@barnosei.com.
Y allí es donde recibo pues muchas de las preguntas que mucha gente me cuestiona muchas veces. Y me ha pasado algo curioso, no lo voy a decir ahora en antena, pero yo doy mi teléfono muchísimas veces y la gente pues piensa, ostras, perder tu intimidad y demás. No os podéis imaginar mi teléfono, que lo tienen miles de personas, lo respetuosos que son todo el mundo respecto a este punto. Que me envían un WhatsApp, ¿cuándo te puedo llamar? ¿A qué hora te va mejor? Y al final les digo, ya haz lo que te dé la gana. Llamas WhatsApp y me haces escribir más de lo... Entonces, realmente la gente es muy respetuosa y va con mucho cuidado, ¿no? Pero yo creo que si tenéis alguna pregunta, pues lo podéis hacer por el mail, mejor. Por el mail. Lo pondremos en la descripción de los vídeos y de los audios. Y ahora que tengo más tiempo, pues puedo contestar más. Muy bien. Aunque estoy escribiendo la continuación de este libro, que es posible que se llame Tú médico, yo sanador. Me falta la coletilla, que no sé cuál será. El libro al que se refiere el doctor Barnosell es el que escribió hace ya unos años, que se llama Entre dos aguas, y está publicado por Luciérnaga Nova, y es, bueno, el subtítulo del mismo es La experiencia de un médico con las terapias alternativas. Aquí es donde le explica pues todas sus aventuras dentro del mundo de la sanación, el chamanismo, el mediumismo, experiencias también de cirugía psíquica con el conocido cirujano psíquico Alex Orbito y con otros muchísimos más personajes que él ha ido conociendo. Ese es el libro al que se refiere para las personas que no nos ven en el vídeo, sino que nos escuchan, que sepan. También pondremos una referencia en la descripción de los audios y de los vídeos. Y para terminar, voy a hacer la interpretación de la consulta de I Ching para el programa Interestelar Overdrive número 2. Y es curioso porque, bueno, el resultado, voy a ir rápido, es el 59, el hexagrama 59, Juan, que es la dispersión o disolución, viento sobre agua, sin ninguna línea mutante. El dictamen es dispersión, éxito, el rey se acerca a su templo, es propicio cruzar las grandes aguas, perseverancia. Y después la interpretación que yo hago es que lo que hay que dispersar y lo que hay que diluir es los egos de las personas. Y en nuestro caso también las creencias, los pensamientos y los sentimientos rígidos, y de esta forma podemos alcanzar las metas superiores. Esto es muy curioso, la sincronicidad que aquí se da cuando tenemos como invitado a Francisco Barnosell, porque precisamente esto es lo que él ha hecho, partiendo de una formación que en cierta manera es muy rígida y muy, no quiero decir cerrada, pero sí muy protocolaria. Pues él ha diluido un poco eso y ha podido entrar en estos otros mundos, ¿no? Entonces, cuando tú diluyes un poco tu ego y tus creencias o tus pensamientos rígidos, pues el campo cuántico, el Akash o el sabio, llamémosle como queramos, nuestro yo superior, pues pueden presentarnos y manifestarnos aquello que parece imposible o improbable. Y esto es lo que tratamos de hacer aquí en el programa Interestelar Overdrive. Solo queda despedirnos, deciros que a partir de ahora podéis encontrarnos en Facebook, y para encontrarnos simplemente la dirección es facebook.com/Interestelar Podcast. Interestelar se escribe, o sea, Interstellar Podcast en Facebook. También lo podéis buscar por @Interstellar. Y sin más, agradeceros que estéis escuchándonos. Esperamos que hayáis disfrutado como nosotros hemos disfrutado con el doctor Francisco Barnosell. Ha sido un placer total y nos hemos quedado muchos ratos callados escuchando tu sabiduría y tus experiencias, y
nada más. Muchas gracias y yo me despido, os paso a mis compañeros. Gracias a vosotros. Me ha gustado mucho la coincidencia de la pregunta, ¿no? La pregunta, como le llamamos, la pregunta temática, ¿no? Porque me dices qué es la belleza y puedo decir que yo he experimentado la belleza hoy. Ha habido momentos asocio un poco la belleza con el conmoverse, ¿no? Para mí está como muy ligado y me he conmovido, ¿no? Con lo que nos has expresado, con lo que nos has traído, sobre todo con algunos puntos muy concretos, y me quedo con las ganas de seguir conmoviéndome. Por lo tanto, muchas gracias. A mí también me ha conmovido, me ha emocionado, la verdad es que ha sido un placer, he aprendido muchísimo, no sabes cómo te lo agradezco y solo me queda decir gracias, gracias y gracias. Y hasta la próxima. Bueno, pues si algún día necesitáis ampliar más datos, pues podemos hacer más coloquio, o sea, quedo a vuestra disposición, pues la verdad es que me lo pasa muy bien y hay tantas cosas por decir y por sentir, pero bueno, habrá más tiempo, seguro. Seguro que hay otra ocasión. Ya nos despedimos. Otra cosa, en esta página de Facebook, como digo, Interstellar, facebook.com/Interstellar Podcast. Podéis enviarnos preguntas, podéis enviarnos propuestas para invitados, contestar a la pregunta temática, que en esta semana o en este mes es ¿qué es la belleza? ¿Qué significa la belleza? Si la belleza es la verdad. Y todo esto, y podéis poner comentarios, enviarnos mensajes tanto a Monse como a Carlos, como a mí mismo, Jorge, y podéis contactar también con el Dr. Barnosei en el email que os pondremos en las descripciones. Muchas gracias y hasta la próxima.